El poder de un hombre puede construir imperios, pero también puede enterrar la verdad en las profundidades más oscuras del alma humano. Lo que presencié esa mañana de octubre en el aeródromo privado de Manhattan cambió para siempre mi percepción sobre la maldad disfrazada de elegancia. Desde donde me encuentres escuchando esto, necesito que sepas que lo que voy a contarte no es solo una historia, es una confesión. Y antes de que continúes, verifica si ya estás suscrito, porque lo que descubrirás en los próximos minutos te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia. Soy Margaret Sullivan, y durante 3 años fui la secretaria personal de Theodore Blackwood, el magnate del acero más despiadado de Nueva York. Tenía 27 años entonces, cabello castaño siempre recogido en un moño perfecto y una habilidad casi sobrenatural para anticipar las necesidades de mi jefe. Pero esa mañana nada pudo prepararme para lo que estaba por suceder. El aeródromo estaba envuelto en una bruma dorada típica del otoño de 1930. El avión privado de Theodore, un Lockheed Vega reluciente como una navaja recién afilada, esperaba con sus motores rugiendo suavemente. Era hermoso y aterrador a la vez, como todo lo que rodeaba a mi jefe. Theodore llegó como una tormenta vestida de traje italiano. Su andar era el de un depredador que conocía su territorio. Cabello negro peinado hacia atrás, ojos grises que cortaban como cristales rotos, y esa sonrisa que había visto derretir voluntades y destronar competidores. Pero esa mañana su humor era particularmente venenoso. El primero en sufrir su ira fue James, el mecánico del aeródromo. Un hombre mayor, de manos curtidas por años de trabajo honesto. ¿Crees que tengo todo el día para esperar a que tu cerebro de mono termine de revisar mi avión? Theodore escupió las palabras como balas. Eres un incompetente. Deberías estar agradecido de que alguien como yo te permita siquiera respirar el mismo aire. Vi como James bajó la cabeza, sus mejillas enrojeciendo de humillación. Sus manos temblaron ligeramente mientras cerraba el compartimento del motor. Había terminado su trabajo 5 minutos antes, pero Theodore necesitaba un blanco para su crueldad matutina. Luego fue el turno de Robert, el piloto. Un veterano de la Gran Guerra con más de 500 vuelos seguros en su historial. Espero que hoy mantengas este cacharro en el aire mejor de lo que mantienes tu patética vida personal. Theodore se acercó tanto a Robert que pude ver cómo las venas del cuello del piloto se tensaron. Tu esposa vino a suplicarme trabajo la semana pasada. Patético. Un hombre que no puede mantener a su familia no debería estar a cargo de la mía. Robert apretó tanto los puños que los nudillos se volvieron blancos. Pero necesitaba ese trabajo. Todos lo necesitábamos. Yo no escapé a su veneno. Margaret, esa falda te queda como un saco de patatas. ¿Acaso crees que representas dignamente a la corporación Blackwood viéndote como una campesina? Sus ojos me recorrieron con desprecio calculado. Y tu reporte de ayer tenía 3 errores tipográficos. 3. En mi época, las secretarias se enorgullecían de su precisión. Ahora solo contratan mediocridad. Cada palabra era un alfiler clavándose en mi dignidad. Pero lo que más me dolía era saber que mentía. Mi reporte había sido perfecto, como siempre. Él simplemente disfrutaba viendo cómo me mordía el labio inferior para no llorar. Pero lo peor estaba por venir. Eleanor Blackwood apareció como un fantasma elegante entre la bruma. Su vestido de viaje color marfil ondeaba suavemente con la brisa, y su sombrero de ala ancha proyectaba sombras misteriosas sobre su rostro pálido. Era hermosa de esa manera frágil que caracteriza a las flores de invernadero, pero en sus ojos verdes había algo que esa mañana me pareció diferente, una determinación que nunca había visto antes. Buenos días, Theodore. Su voz sonaba como cristal fino, cortés, educada, pero había algo más. Algo que me puso alerta. Llegas tarde, fue toda la respuesta que recibió de su esposo. Ni un beso, ni una sonrisa, solo reproche frío.
Teodore se volvió entonces hacia toda la pequeña multitud que se había reunido, empleados del aeródromo, algunos periodistas mantenidos a distancia, curiosos. Miren bien, gritó con esa voz que había dirigido juntas corporativas y arruinado vidas. Esto es lo que el éxito real parece, no las migajas que la mayoría de ustedes llaman vida. Son hormigas trabajadoras que existen solo para hacer posible que hombres como yo conquistemos el mundo. Se subió a una pequeña escalera portátil y extendió los brazos como si fuera un emperador. Dentro de 3 días, estaré cerrando el negocio más importante de mi carrera en Chicago, y cuando regrese, algunos de ustedes ya no tendrán trabajo. ¿Por qué he decidido? Hizo una pausa dramática, saboreando el poder que tenía sobre todas esas vidas, que es momento de limpiar la mediocridad de mi círculo. El silencio que siguió era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Eleanor fue la primera en subir al avión, la sexta desaparecer en el interior de la cabina, su silueta recortándose por un momento contra la ventanilla antes de perderse en las sombras del interior. Teodore continuó su espectáculo de arrogancia durante otros 10 minutos, insultando a cualquiera que se cruzara en su línea de visión. Finalmente, como un rey aburrido de su corte, subió al avión. Pero entonces sucedió algo que heló mi sangre. 5 segundos después de que Teodore entrara al avión, salió corriendo como si hubiera visto al mismísimo demonio. Eleanor. Su grito atravesó la mañana como una lanza. Eleanor. Robert y yo corrimos hacia el avión. El interior estaba exactamente como siempre, asientos de cuero color vino, pequeña mesa de nogal, barra de licores. Todo perfectamente ordenado, excepto que Eleanor Blackwood había desaparecido, pero no completamente. En el asiento donde debería haber estado, encontré su reloj de pulsera de oro blanco. Estaba empapado en algo que al principio pensé que era agua, pero que después reconocí como lágrimas. Las lágrimas estaban aún tibias, y debajo del reloj, doblado con precisión quirúrgica, estaba su pasaje de avión. Cuando lo desdoblé, mi corazón se detuvo. Estaba firmado con sangre, no tinta roja, sangre real, aún húmeda, que formaba las iniciales C, barrio, con una caligrafía que reconocí perfectamente, pero que parecía haber sido escrita con una determinación feroz que nunca había visto en Eleanor. Me volví hacia Teodore, esperando ver shock, confusión, terror. En cambio, lo que vi me llenó de un horror que aún me visita en las noches. Teodore Blackwood estaba sonriendo. No una sonrisa de sorpresa o nerviosismo. Era la sonrisa de un hombre que había estado esperando exactamente esto. La sonrisa de quien había estado esperando exactamente esto. La sonrisa de quien había hecho que esto ocurriera. Teodore, murmuré, mi voz quebrada como cristal. ¿Qué has hecho? Su sonrisa se ensanchó, pero no respondió. No necesitaba hacerlo. En ese momento, todo comenzó a encajar de una manera que me partió el alma en pedazos. Durante los siguientes minutos, mientras Robert gritaba órdenes a los empleados del hangar para que buscaran por todas partes, yo permanecí inmóvil, sosteniendo ese pasaje manchado de sangre. Las lágrimas en el reloj ya se habían secado, pero el olor metálico de la sangre me llenaba las fosas nasales. Teodore se acercó a mí. Sus pasos resonaban contra el suelo del avión con una cadencia casi musical, como si estuviera bailando. Cuando llegó a mi lado, se inclinó y susurró: Margaret, querida, algunas cosas simplemente suceden. La forma en que dijo mi nombre me hizo sentir náuseas, como si supiera algo sobre mí que yo misma desconocía. Como si hubiera estado observándome durante mucho más tiempo del que creía. Pero aquello no sería nada perto del que estaba por venir. Salí del avión tambaleándome. Mis piernas parecían de gelatina, y el aire matutino se sentía demasiado denso, demasiado espeso. Los empleados del hangar nos miraban con esa expresión que siempre tienen las personas cuando presencian una tragedia ajena,
una mezcla de curiosidad morbosa y alivio secreto de que no les esté sucediendo a ellos. Teodore bajó detrás de mí, pero no parecía conmocionado, no parecía preocupado. Mientras Robert coordinaba la búsqueda y yo temblaba con el reloj de Eleanor aún en mis manos, él encendió un cigarrillo y se recostó contra el ala del avión como si estuviéramos en un picnic dominical. «Deberías llamar a la policía», le dije, mi voz apenas un susurro ronco. «¿Para qué?», preguntó, expulsando el humo con elegancia estudiada. Eleanor puede haberse bajado del avión en cualquier momento durante la noche. Tal vez decidió irse por su cuenta. Ya conoces a mi esposa, siempre tan dramática. Había algo obsceno en la manera en que pronunció mi esposa, como si Eleanor fuera un juguete del que ya se había aburrido. Los otros empleados del aeropuerto comenzaron a acercarse. Primero uno, luego dos, después pequeños grupos. Sus voces se mezclaban en un murmullo constante que me taladraba los oídos. Escuché fragmentos de conversaciones. Desapareció de un avión cerrado. Sangre en el pasaje. La secretaria la encontró. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi piel. Me di cuenta de que me estaban señalando. Algunos reían esa risa nerviosa y cruel que surge cuando las personas están asustadas, pero no quieren admitirlo. Otros simplemente me miraban con esa expresión que reconocía demasiado bien, la mirada que reservamos para los débiles, los asustados, los que no saben manejar las situaciones difíciles. Una mujer de mediana edad, probablemente la esposa de uno de los mecánicos, murmuró algo a su compañera y ambos se rieron. No pude escuchar qué dijo exactamente, pero por la forma en que me miraron después, supe que se trataba de mí, de cómo temblaba, de cómo no podía controlar mis propias reacciones. Me sentí pequeña, invisible e hipervisible al mismo tiempo. Teodore se acercó a uno de los grupos y comenzó a hablar en voz baja. Whatever que estuviera diciendo los tranquilizó inmediatamente. Asentían con comprensión, como si él hubiera explicado perfectamente una situación compleja, como si Eleanor Blackwood desaparecer en el aire fuera algo completamente razonable. Robert se acercó a mí, el rostro pálido. «Margaret, necesito que me cuentes exactamente qué viste cuando entraste al avión». Antes de que pudiera responder, Teodore interrumpió. «Pobrecita Margaret estuvo muy alterada toda la mañana». «¿No es cierto, querida? Has estado muy frágil últimamente». La palabra frágil resonó en el aire como una bofetada. Todos me miraron de nuevo, pero ahora con una expresión diferente. Lástima mezclada con disgusto. La compasión condescendiente que las personas sienten por quienes consideran mentalmente inestables. «No estoy frágil», murmuré, pero mi voz tembló al decirlo. Undermining mis propias palabras. Teodore sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa terrible. «Por supuesto que no, querida. Solo dije que has estado bajo mucha presión. El trabajo puede ser abrumador para algunas personas». Y fue en ese instante que percibí el error que cambiaría todo. Durante casi un año, había creído que trabajaba para Eleanor Blackwood. Que ella era quien me daba instrucciones, quien firmaba mis cheques, quien decidía mis horarios. Pero mientras escuchaba a Teodore hablar con esa autoridad natural, mientras veía cómo todos lo obedecían instintivamente, me di cuenta de la verdad. Siempre había trabajado para él. Eleanor nunca había sido mi jefa. Era otro empleado, otra persona bajo el control de Teodore, solo que con un título más elegante y una casa más grande. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Cada instrucción que Eleanor me daba venía después de una llamada telefónica de él. Cada decisión importante pasaba por su aprobación. Cada vez que yo había cometido un error, él era quien determinaba las consecuencias. El aire en mis pulmones se volvió pesado, espeso como miel. Mi respiración se aceleró mientras los recuerdos se reorganizaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban en el lugar correcto. Teodore me estaba observando.
Podía sentir su mirada como hormigas caminando sobre mi piel. Sabía que había comprendido algo y estaba disfrutando mi revelación. Margaret, dijo suavemente, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? Has pasado por mucho trauma esta mañana. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de gentileza. Los empleados del aeropuerto comenzaron a dispersarse. La emoción había pasado y tenían trabajo que hacer. En cuestión de minutos, solo quedamos Theodore, Robert y yo en el hangar. Robert parecía confundido, perdido. Pero, alguien debería llamar a la policía. Eleanor no puede simplemente desaparecer. Ya lo haré, dijo Theodore, arrojando su cigarrillo al suelo y aplastándolo con el tacón de su zapato. Pero primero necesito asegurarme de que todos tengamos nuestras historias claras. La forma en que dijo historias me heló la sangre. Me dirigí a mi automóvil con piernas que apenas me sostenían. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. La multitud de empleados que habían venido a mirar el espectáculo se apartaba de mi camino, pero no por respeto, por incomodidad, por vergüenza ajena. Sus susurros me siguieron hasta el estacionamiento. No puede ni manejar una crisis. Theodore va a tener que encontrar una nueva secretaria. Algunas personas simplemente no están hechas para este tipo de trabajo. Sus palabras me siguieron durante todo el trayecto a casa. El volante se sentía resbaladizo bajo mis manos sudorosas, y cada semáforo en rojo se convertía en una eternidad donde las imágenes del hangar volvían a reproducirse en mi mente. El sonido de las hélices girando en el vacío, la risa extraña de Theodore, y esa sonrisa que había aparecido en su rostro cuando mencioné que Eleanor no estaba en el avión, como si lo hubiera esperado. Mi apartamento me recibió con el silencio familiar de quien vive sola, pero esta vez, ese silencio se sentía diferente, cargado, expectante. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas y me quedé de pie en la cocina, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo gris de la tarde. Desde aquí podía ver las luces del aeropuerto a lo lejos, pequeñas y parpadeantes como estrellas caídas. Quería olvidar. Dios, como quería simplemente cerrar los ojos y despertar mañana siendo otra persona, en otro trabajo, lejos de Theodore Blackwood y sus secretos. Pero mi mente no me daba tregua. Seguía regresando a esa conversación, a la forma en que había manejado todo el incidente con una calma que rozaba lo antinatural. Necesito asegurarme de que todos tengamos nuestras historias claras. No la historia, nuestras historias, plural. Como si la verdad fuera algo que se pudiera moldear, cambiar, adaptar según la conveniencia. El teléfono sonó, cortando mis pensamientos como un cuchillo. El corazón me saltó hasta la garganta. Durante un momento consideré no contestar, pero la fuerza del hábito, 5 años trabajando para Theodore, me hizo levantar el auricular. ¿Margaret? Era él. Su voz sonaba diferente por teléfono, más íntima de lo que me resultaba cómodo. Espero que estés descansando. Ha sido un día complicado para todos. Sí, señor Blackwood. Estoy bien. Me alegra escuchar eso. Hizo una pausa y pude escuchar el sonido de papel arrugándose del otro lado de la línea. Escucha. Hay algunas cosas en mi oficina que necesito que recojas mañana por la mañana. Documentos importantes que debo revisar antes de que llegue la policía. Documentos, por supuesto. Siempre había documentos que organizar, archivos que actualizar, correspondencia que revisar. En 5 años había aprendido que cuando Theodore mencionaba documentos con esa voz particular, significaba que había cosas que necesitaban desaparecer. ¿Qué tipo de documentos, señor? Ya sabes, los de siempre. Contratos de Eleanor, algunos papeles personales que estaban en su escritorio, cosas que podrían resultar confusas para alguien que no las entienda en contexto. Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón hasta que la luz del día se desvaneció completamente.
Las horas pasaron como melaza espesa, cargadas de una ansiedad que parecía filtrarse por todos los poros de mi piel. Cuando finalmente logré quedarme dormida, mis sueños estuvieron llenos de aviones vacíos y sonrisas que no llegaban a los ojos. La mañana siguiente llegué temprano a las oficinas. El edificio Blackwood se alzaba contra el cielo como una aguja de cristal y acero, reflejando las nubes grises que se acumulaban en el horizonte. Mis pasos resonaron en el vestíbulo de mármol, amplificados por la altura del techo. Cada sonido parecía un eco de mis propios miedos. La oficina de Eleanor estaba en el piso 23, 2 niveles más abajo que la de Theodore. Nunca había estado allí sin ella presente, y entrar en su espacio personal se sentía como una violación. El aroma de su perfume, algo floral y caro, aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a papel y tinta de impresora. Su escritorio estaba impecablemente ordenado, como siempre. Eleanor era de esas mujeres que mantenían cada cosa en su lugar exacto, como si el control sobre los objetos pequeños pudiera darle control sobre las fuerzas más grandes de su vida. Qué ironía que al final ningún nivel de organización hubiera podido salvarla de lo que fuera que le había pasado. Comencé a revisar los documentos como Theodore me había pedido. Contratos de matrimonio, acuerdos prenupciales, correspondencia legal. Todo parecía rutinario, hasta que mis dedos rozaron algo húmedo en el cajón inferior izquierdo del escritorio. Me detuve. El papel se sentía extraño bajo mis dedos, empapado y áspero. Lo saqué con cuidado y lo que vi me heló la sangre. Era una nota, escrita en la caligrafía elegante de Eleanor, pero la tinta había corrido como si hubiera estado bajo la lluvia, o como si hubiera estado mojada por otra razón. Las palabras eran apenas legibles, pero pude descifrar lo suficiente para que el corazón se me detuviera. Si algo me pasa, Margaret debe saber la verdad sobre Theodore, el seguro de vida, los accidentes anteriores. Todo está en la caja fuerte detrás del cuadro D. El resto era ilegible, manchado por lo que parecía ser agua, pero había algo más. En la esquina inferior de la nota, donde Eleanor solía firmar, había una mancha oscura que definitivamente no era tinta corrida, era sangre. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi dejé caer la nota. El olor metálico que emanaba del papel se mezcló con el perfume de Eleanor, creando una combinación nauseabunda que me hizo quedar sin aire. La oficina pareció encogerse a mi alrededor, las paredes acercándose hasta que sentí que me asfixiaba. ¿Cuándo había escrito esto? ¿Y por qué estaba mojado si había estado en el cajón de su escritorio? El sonido del elevador abriéndose en el pasillo me hizo saltar. Pasos familiares se acercaban por el corredor de mármol, el sonido de zapatos caros contra el suelo pulido. Theodore. Guardé la nota en mi bolso, con movimientos rápidos y torpes, cerré el cajón y fingí estar revisando otros documentos cuando apareció en la puerta. Margaret, qué eficiente eres. Su sonrisa era la misma de ayer en el hangar, perfecta, calculada. ¿Has encontrado todo lo que necesitábamos? Sí, señor. Solo documentos rutinarios. Se acercó al escritorio, tan cerca que pude oler su loción para después del afeitado mezclada con algo más, algo que me recordó al olor de la nota ensangrentada en mi bolso. Se quedó allí, observándome con esos ojos que parecían ver demasiado. ¿Algo interesante?, preguntó, y juro que sus ojos se desviaron hacia mi bolso por una fracción de segundo. No, señor, nada en absoluto. Perfecto. Se enderezó, alisándose la corbata. La policía vendrá esta tarde para hacer algunas preguntas de rutina. Espero que todos podamos proporcionarles la información que necesitan. La información correcta. Cuando finalmente salí del edificio, la nota en mi bolso se sentía como si estuviera quemándome literal. El viento frío de octubre, más algo que me recordó al olor de la nota ensangrentada en mi bolso. Se quedó allí, observándome con esos ojos que parecían ver demasiado.
¿Algo interesante?, preguntó, y juro que sus ojos se desviaron hacia mi bolso por una fracción de segundo. No, señor. Nada en absoluto. Perfecto. Se enderezó, alisándose la corbata. La policía vendrá esta tarde para hacer algunas preguntas de rutina. Espero que todos podamos proporcionarles la información que necesitan. La información correcta. Cuando finalmente salí del edificio, la nota en mi bolso se sentía como si estuviera quemándome literal. El viento frío de octubre me golpeó el rostro, pero no pude deshacerme de esa sensación pegajosa que se adhería a mi piel como una segunda capa, como cuando despiertas de una pesadilla y el miedo sigue latiendo en tus venas, incluso después de abrir los ojos. Caminé sin rumbo por las calles empedradas, mis tacones marcando un ritmo irregular contra las piedras húmedas. Tac tac, tac tac, como el sonido de esos viejos motores que solían rugir en el aeropuerto aquella mañana. Esa mañana que cambió todo. El millonario insultó a todos antes del despegue. Las palabras aparecieron en mi mente sin que las convocara, como fragmentos de una melodía que no puedes dejar de tararear. Me detuve frente a un escaparate, fingiendo observar los maniquíes vestidos de otoño, pero en realidad mirándome a mí misma en el reflejo. Mis ojos se veían diferentes, como si hubieran visto cosas que no deberían haber visto. Su esposa subió primero. Sí, eso era cierto. Recuerdo vívidamente cómo ella ascendió los escalones del avión, con esa elegancia fría que solo el dinero puede comprar. Su abrigo de pieles ondulaba al viento, y por un momento me pregunté si ya entonces sabía lo que iba a pasar. El farol de la esquina parpadeó. Una vez, 2 veces, el mismo parpadeo errático de las luces del hangar aquella noche interminable. Me alejé del escaparate y seguí caminando, pero mis piernas parecían moverse solas, como si siguieran un guión que yo no había leído. Cuando él entró, ya no estaba. Mi respiración se volvió más pesada. El aire olía a lluvia próxima y a algo más. Algo metálico que me recordaba demasiado al olor de esa nota. Doblé una esquina y me encontré frente a la torre del reloj municipal. Las manecillas marcaban las 3:47. Siempre las 3:47, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento exacto. ¿Por qué nunca me había fijado en que ese reloj no funcionaba? Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío del viento, sino por algo más profundo, una comprensión que pugnaba por emerger desde las profundidades de mi conciencia, como un cadáver que se resiste a permanecer hundido. La secretaria halló un reloj empapado y un pasaje firmado con sangre. Yo fui la secretaria. Yo encontré esas cosas. Pero ahora, parada bajo este reloj roto, comenzaba a recordar detalles que mi mente había enterrado cuidadosamente, como cuando él me entregó ese paquete envuelto en papel marrón 2 días antes del vuelo, y me dijo, guárdelo hasta que yo se lo pida, por favor. Es importante, como cuando recibí ese telegrama la noche anterior al despegue, todo según el plan. Destruir después de leer, como cuando, no puedo, no debo, pero la verdad tiene vida propia. Se mueve en la oscuridad, se alimenta del silencio, crece hasta que ya no puede contenerse más. Y yo había estado alimentándola durante meses. Abrí mi bolso con manos temblorosas. La nota seguía ahí, pero ahora, bajo la luz parpadeante del farol, pude ver algo que antes había pasado por alto. En la esquina superior, apenas visible, había una marca de agua. Una marca que reconocía perfectamente porque la había visto cientos de veces. El membrete de la oficina. Mi oficina. El viento arreció, llevándose las hojas secas en espirales desesperadas. Me aferré a la farola, sintiendo como el mundo se inclinaba ligeramente, como cuando estás en un barco y las olas comienzan a mecerte con demasiada fuerza. Él sonrió. Sí, sonrió.
Eso era lo que más me perturbaba de todo, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando me entregó las llaves de su escritorio por si algo pasara, esa sonrisa que llevaba cuando me dijo que confiaba en mí más que en nadie. Esa sonrisa que, como si lo hubiera esperado, las palabras salieron de mis labios como un susurro, casi perdidas en el viento, pero una vez pronunciadas, no podía deshacerlas. Se quedaron flotando en el aire, densas y pesadas como el humo. Un hombre pasó a mi lado apresurado, el cuello del abrigo levantado contra el frío. Por un momento, en la penumbra, su silueta me recordó. No, era imposible. Él había desaparecido, había estado en ese avión. Yo misma vi cómo. Pero, ¿realmente lo vi? Los recuerdos comenzaron a desdibujarse, como tinta extendiéndose sobre papel húmedo. ¿Había visto realmente su cuerpo entrando al avión? ¿O solo había asumido que estaba ahí porque? ¿Por qué era lo que se suponía que debía pasar? A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. El inspector con sus preguntas demasiado específicas, la esposa con sus lágrimas que parecían ensayadas, el piloto que evitaba mi mirada. Los técnicos que trabajaban con una eficiencia sospechosa, como si estuvieran siguiendo instrucciones muy precisas. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me doblé ligeramente, buscando aire, pero cada respiración sabía a culpa y a verdades no dichas. El reloj de la torre comenzó a dar campanadas. Las 3:47 sonaron como las 3:47, pero yo sabía que en realidad eran casi las 9 de la noche. El tiempo era una ilusión, como todo lo demás en esta historia, como yo misma. Cerré los ojos y vi su rostro otra vez, sus ojos que parecían ver demasiado, su sonrisa que guardaba secretos, sus manos cuando me entregó esa nota que ahora quemaba en mi bolso. Cuando llegue el momento, me había dicho, usted sabrá qué hacer. Y ahora creo que empiezo a entender qué momento era ese, pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento, no el suyo, el mío. Respiro entrecortado. Los escalones de mi apartamento crujen bajo mis pies mientras subo, pero el sonido se siente lejano, como si viniera de otro mundo. Dejo que la puerta se cierre detrás de mí con ese sonido definitivo que hace eco en el pasillo vacío. Pausando, respiración temblorosa, las manos me tiemblan mientras busco las llaves. No por miedo, sino por rabia. Por una rabia que he estado tragándome durante años y que ahora se derrama por cada poro de mi piel. Enciendo la luz del salón y ahí está. Sentado en mi sillón favorito, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar aquí, como si esta fuera su casa, como si yo fuera suya. Voz controlada, peligrosamente calmada. ¿Cuánto tiempo llevas esperándome? Él sonríe, esa sonrisa que una vez me hizo creer en cuentos de hadas y finales felices. Ahora la veo por lo que realmente es, la máscara perfecta de un depredador. El tiempo suficiente, me dice, y su voz suena exactamente igual que hace 3 años, como si nada hubiera cambiado. Como si él no hubiera, interrumpiendo mis propios pensamientos. ¿Dónde está tu esposa? Muerta, responde sin pestañear, sin que se le altere ni un músculo de la cara, igual que todos los demás pasajeros del vuelo. Siento que las piernas me fallan, pero no me permito sentarme. No le daré esa satisfacción, no otra vez. Con voz quebrada, pero firme. Todos. Bueno, dice mientras se incorpora lentamente del sillón, casi todos. Había una excepción planeada, por supuesto. Me quedo inmóvil. El aire del apartamento se vuelve denso, irrespirable. Puedo escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, cada segundo marcando el compás de mi corazón desbocado, susurrando no, sí, mi amor. Camina hacia mí con esa elegancia felina que solía fascinarme. Tú ibas a ser la única superviviente, la viuda destrozada que heredaría todo mi imperio, la mujer que me lloraría el resto de su vida, sin saber nunca que yo seguía vivo, observándola, cuidándola desde las sombras.
retrocediendo, voz más alta: ¿estás loco? ¿Loco? Se ríe, y el sonido me eriza la piel. Yo diría que soy un romántico. ¿Fingir mi propia muerte para darte la libertad y la fortuna que siempre quisiste? ¿Eliminar todos los obstáculos entre nosotros? Incluso mi propia esposa fue un sacrificio necesario. Las palabras se me atoran en la garganta. Todo cobra sentido ahora. La insistencia en que tomara ese vuelo, el boleto de última hora que apareció en mi escritorio, su extraño comportamiento la noche anterior, cuando me susurró al oído que pronto todo sería diferente. Con horror creciente el piloto, los técnicos, todos siguiendo órdenes muy específicas, completa él, menos el piloto, claro está. Pobre hombre, realmente creía que era un fallo mecánico. Me llevo las manos a la boca, la náusea me golpea como una ola, ahogándome en mis propias palabras. ¿Cuántas personas? 147, dice, como quien habla del clima, incluyendo a mi querida esposa, que nunca sospechó nada hasta el último segundo. Deberías haber visto su cara cuando, gritando, «¡Basta!». El silencio que sigue es ensordecedor. Él me observa con esa expresión que también conozco, la misma que ponía cuando me explicaba por qué no podía dejar a su esposa todavía, la misma que usaba cuando me prometía que algún día estaríamos juntos. Voz quebrada: ¿por qué no subí a ese avión? Su sonrisa se ensancha: porque eras demasiado experta. En el último momento, algo te hizo dudar. Vi cómo te alejabas del avión, cómo tu instinto te salvó de mi regalo de amor perfecto. Respirando con dificultad no era amor, era obsesión. ¿Y cuál es la diferencia? Se acerca tanto que puedo sentir su aliento en mi mejilla. Te he estado cuidando estos 3 años, mi amor. Cada hombre que se te acercó desapareció de maneras muy creativas. Cada oportunidad de trabajo que te hubiera llevado lejos de aquí se desvaneció misteriosamente. Interrumpiendo, con voz helada, el accidente de Carlos. Un frenazo muy oportuno, en una curva muy peligrosa, casi sin voz. Y Miguel, qué lástima que se ahogara en esa playa tan segura. Cada nombre que no digo flota entre nosotros como fantasmas acusadores. Cada hombre que se desvaneció de mi vida. Cada vez que me pregunté si era culpa mía, si había algo malo en mí. Con lágrimas de rabia me hiciste creer que era mi culpa, que yo estaba maldita. Te mantuve pura, dice, como si fuera un regalo. Te mantuve mía. Retrocedo hasta sentir la pared fría contra mi espalda. No hay más espacio para huir. Con voz temblorosa pero desafiante: ¿y ahora qué? ¿Planeas matarme porque no fui la muñeca perfecta que esperabas? ¿Matarte? Parece genuinamente sorprendido. Mi amor, después de todo este tiempo, después de todo lo que he sacrificado por nosotros. Ahora finalmente podemos estar juntos, para siempre. Saca algo del bolsillo de su chaqueta. Es una jeringa, con terror creciente. ¿Qué es eso? Solo algo para que te tranquilices. Para que podamos irnos juntos de aquí. Tengo una casa preciosa, en una isla, donde nadie nos encontrará jamás, donde podrás amarme como yo te amo a ti. Desesperada, no es amor, es una prisión. Todas las jaulas son prisiones, hasta que aprendes a cantar en ellas. Se acerca con la jeringa extendida. Yo me deslizo por la pared, buscando cualquier cosa que pueda usar como arma. Mis dedos se encuentran el jarrón de cristal de la mesa lateral. Con nueva determinación: no, más fuerte no. No voy a ser tu muñeca, no voy a ser tu prisionera, y no voy a permitir que sigas matando gente inocente por tu obsesión enfermiza. Mi amor, no tienes opción en esto. Casi gritando: siempre hay una opción. Tomo el jarrón y lo estrello contra su cabeza. El cristal se hace pedazos y él se tambalea, llevándose las manos a la herida. La jeringa rueda por el suelo. Corro hacia la puerta, pero él me alcanza. Me toma del brazo con una fuerza brutal. Luchando: suéltame. 3 años esperando, gruñe mientras sangre le corre por la frente. 3 años planeando cada detalle.
No voy a perderte ahora. Me arrastra hacia él, pero logro liberar con dolor pero determinada, logro liberarme de su agarre y corro hacia la jeringa. La tomo antes que él pueda reaccionar. No, grita, tambaleándose hacia mí con sangre corriendo por su rostro. Tú no entiendes. Todo lo que hice fue por amor. Respirando agitada por 3 años. Por 3 largos años creí que había sido mi culpa, que algo en mí había provocado tu obsesión, que las muertes de esas personas inocentes eran consecuencia de mi existencia. Retrocede, viendo la jeringa en mis manos temblorosas. Pero ahora lo veo claramente, continúo, y mi voz se vuelve más firme. El millonario que insultó a todos antes del despegue, su esposa que subió primero al avión. Cuando él entró, ya no estaba allí. La secretaria halló un reloj empapado y un pasaje firmado con sangre. Pausa, con una calma extraña y tú sonreíste, como si lo hubieras esperado. Su rostro palidece. ¿Cómo? Porque investigué. Porque durante estos 3 años, mientras tú planeabas cada detalle de tu fantasía, yo desentrañé cada mentira. Con voz quebrada no fue un accidente, ¿verdad? Tú orquestaste todo. Se acerca lentamente, con las manos extendidas como si fuera a abrazar a un animal herido. Mi amor, ellos no importaban. Eran obstáculos. El millonario, él te estaba molestando en el bar del aeropuerto. Su esposa te miraba con desprecio. Yo solo quería protegerte. Lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Protegerme? ¿Matando a 4 personas inocentes? ¿Destruyendo familias enteras? Era la única manera de tenerte solo para mí. Explota, y por primera vez, veo la locura real en sus ojos. En esa isla, seríamos perfectos juntos, sin interferencias, sin el mundo tratando de separarnos, con una serenidad que me sorprende, pero ves, ahí es donde te equivocaste. Camino hacia la ventana, manteniendo distancia entre nosotros. La jeringa se siente pesada en mi mano. Durante estos 3 años de pesadillas, de terapia, de culpa, aprendí algo fundamental. Respirando profundo, el amor verdadero no encierra, libera. Tú no sabes lo que es el amor, grita desesperado. Tienes razón, respondo con calma. No sabía, pero ahora sí. Pausa larga. El amor es lo que mi familia sintió cuando me buscaron incansablemente. Es lo que mis amigos demostraron al no abandonarme en mis momentos más oscuros. Es lo que yo siento ahora, al estar dispuesta a hacer lo correcto. Me volteo hacia él, y por primera vez en 3 años, no siento miedo. Lo que tú sientes no es amor, es posesión, es control, es la incapacidad de amar tanto a alguien que prefieres destruir el mundo antes que dejarla ser libre. Se lanza hacia mí, pero ya no soy la mujer asustada que fui. En un movimiento fluido, esquivo su ataque y él cae contra la mesa de cristal, con voz firme y ahora. Voy a hacer lo que debí hacer hace 3 años. Tomo mi teléfono y marco el número que había memorizado durante meses de investigación clandestina. ¿Detective Morrison? Soy Clara Méndez. Lo encontré, y tengo toda la evidencia que necesita. Él se incorpora lentamente, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo sobreviví al accidente que orquestaste? ¿Cómo logré escapar de la isla? ¿Cómo descubrí que habías estado financiando mi terapia para controlar mi recuperación? Una sonrisa triste a veces, perder todo es la única forma de encontrar la verdad. El sonido de sirenas comienza a filtrarse desde la calle. Durante meses preparé este momento, continúo, mi voz ahora completamente serena. Dejé que me encontraras, dejé que creyeras que tenías control, porque necesitaba confesiones. Necesitaba evidencia, y sobre todo, pausa necesitaba cerrar este capítulo. Se desploma en el sofá, finalmente comprendiendo que su juego había terminado. Las familias de esas personas merecen justicia, y yo, respirando profundo, yo merezco paz. Las sirenas están cada vez más cerca. ¿Sabes qué es lo más extraño? Digo, caminando hacia la puerta. Durante tanto tiempo te odié, te culpé. Pero ahora solo siento lástima.
con una tranquilidad honda porque entendí que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Y lo que yo sentía por la vida, por la libertad, por la justicia, eso se transformó en algo más fuerte que tu obsesión. Los pasos en el pasillo se acercan. Te vas a quedar solo, le digo finalmente, no en una isla paradisíaca, sino en el eco de tu propio silencio, rodeado por los fantasmas de las personas que destruiste, y esa será tu prisión. Una respiración larga, liberadora, pero yo finalmente soy libre. La puerta se abre y los oficiales entran. Mientras lo esposan, él me mira una última vez. Esto no termina aquí, susurra, con una serenidad absoluta para mí. Sí, pausa larga, respirando suavemente. 3 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa. Es un lugar simple, sin vistas al océano, sin lujos extravagantes, pero es mío, es real, es libre. El juicio terminó la semana pasada. Cadena perpetua. Las familias de las víctimas finalmente tienen respuestas, y yo, con voz suave y renovada, yo he aprendido que a veces, perder todo es la única forma de encontrarse realmente. El sonido distante de un avión cruza el cielo. Ya no me estremezco, ya no me paralizo, porque entendí que algunos vuelos están destinados a estrellarse, para que otros puedan despegar hacia la libertad. El amor verdadero no encierra, no controla, no destruye. El amor verdadero libera. Y por primera vez en años, el tiempo vuelve a correr. El sol sale cada mañana con la promesa de nuevas posibilidades. Y yo estoy aquí para recibirlo, con una serenidad plena, casi susurrando si esta historia tocó tu alma. Cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.